¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio en que queremos profundizar en parte de los reportajes que hemos estado llevando para ustedes en Informe 24. Ayer llevamos en exclusiva la Operación Mediterráneo en nuestro noticiero 24 Horas Central y queremos conversar de esta operación. Es un trabajo inédito de la policía chilena que implicó una entrega vigilada de droga desde Chile hacia Europa vía marítima, algo nunca antes visto. Y esto permitió detener gente tanto en Francia como en Chile, pero sobre todo permitió desbaratar una banda que operaba desde cárceles chilenas. ¿Cómo se inició todo esto? Gracias a una alerta detectada por la aduana chilena. Vamos a tomar contacto con Braulio Cubillos, el director regional de aduanas de Valparaíso, que estuvo a cargo de esta operación y que gracias a este trabajo de aduanas se pudo llegar a esta banda que era mucho más grande quizás de lo que se pensaba en un inicio. Braulio, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Braulio, cuéntanos qué fue lo que pasó acá, cómo fue el trabajo de inteligencia de aduanas que permitió quizás detectar algo muy pequeño, pero que finalmente dio cuenta de un operativo tan grande como este. Sí, aquí lo que ayudó mucho fue el trabajo de las unidades de análisis que contamos en aduana y que nos permitió identificar dentro del volumen importante de mercancías que transitan por este puerto una operación de comercio internacional que nos llamó la atención por las particularidades que tenía. Se trataba de maquinaria agrícola que se exportaba a Europa, cosa que nos llamó la atención. Y desde allí parte el análisis más profundo de esta operación que nos permitió llegar a este hallazgo tan importante. Claro, acá, ¿qué es lo que más llama la atención? Porque quizá uno piensa maquinaria de primera tecnología, uno piensa que podría llegar de Europa a Chile y no viceversa. ¿Qué fue lo que fueron detectando ahí cuando ustedes dijeron acá algo raro hay? Justamente fue eso, una maquinaria que nosotros esperábamos que llegara al país, en este caso está saliendo como una exportación, como una venta de una empresa, que por ser tan poco común, es una cosa poco frecuente, nos llamó la atención del grupo de trabajo, ¿cierto? Y desde allí comienza una recopilación de antecedentes que nos permite ir dándonos cuenta de que, además de ser poco frecuente, tenía otros elementos que se fueron sumando y que nos fueron dando cuenta de que se trataba de algo que era sospechoso, por decirlo menos. Claro, acá lo que hablaba yo también con la PDI, ellos me contaban que cuando ustedes le avisan a ellos empiezan a ver esta empresa que tenía poco tiempo de antigüedad, o sea, se había hecho solo unos meses antes, un par de meses antes de empezar esta primera exportación y uno dice que buen negocio, ¿no? Sí, correcto. Justamente esos elementos llaman la atención y aquí hay que destacar el trabajo que fue compartido con la PDI a partir de este hallazgo de parte nuestra, ¿cierto? Pero que ellos complementan con otros antecedentes, como por ejemplo lo que se dijo, la constitución de la empresa, la cantidad de tiempo que tenía, las personas que integraban esta empresa, qué perfil tenía cada una de ellas, qué antecedentes personales también ellos presentaban, si tenían o no operaciones en otros ámbitos, qué tipo de operaciones, si es que las habían, etcétera. Y de esa manera, a partir de esos antecedentes que se fueron acumulando, nos fueron dando una convicción de que aquí se trataba de una operación que podía estar ocultando algo que no se trataba de, ¿cierto?, de una operación lícita. Claro, un primer indicio para ir viendo qué podía haber o qué raro o qué intención, qué negocio había detrás de esto tan inusual, este movimiento de exportar maquinaria de primera tecnología cuando uno pensaría que vendría al revés. ¿Cuáles son los pasos que siguen después de que aduana detecta esta operación algo sospechosa? ¿Qué sigue después? Después de eso, nos ponemos en contacto con funcionarios de la PDI, con quienes ya habíamos conversado previamente el analizar casos en conjunto, y ellos, como decía originalmente, comienzan a indagar otros antecedentes que se van sumando a este proceso de investigación y que nos permiten ir ya identificando una operación ilegal, derechamente ilegal, y que, no, y que finalmente nos llevó al descubrimiento de este tráfico de drogas. ¿Y cómo se descubre finalmente? ¿Qué es lo que hacen ustedes que dicen, sí, acá hay droga? La verdad que esto se va configurando a partir de los antecedentes que la PDI va aportando. Vale decir, las personas que integraban la empresa que nosotros habíamos detectado tenían antecedentes que nos hacían pensar de que aquí había efectivamente un movimiento irregular. Y con esos datos, ¿cierto? Detectamos una operación que ellos estaban tramitando en ese momento
y con el cúmulo, ¿cierto?, de elementos que ya teníamos incorporados a este proceso de investigación, se toma la decisión de informar al Ministerio Público y a través del Ministerio Público, ¿cierto?, se genera la revisión de la mercancía que estaban movilizando hacia Europa. O sea, acá se hace un trabajo conjunto, Ministerio Público, PDI, pero lo que hacen ustedes es, en el fondo, interceptar este contenedor que estaba listo para ir a Europa. Exactamente. Aquí lo que, digamos, es el mérito de aduana, es que es a través de un perfil que originalmente se genera en nuestras unidades de análisis, la que permite identificar esta primera hebra, que finalmente, al complementarlo con los antecedentes de otras instituciones fiscalizadoras que colaboran con nosotros, se configura un caso completo que nos llevó a este hallazgo. Cuéntanos cómo fue ese proceso del hallazgo, cómo fue después de que se interceptó este contenedor. Bueno, allí se suman las fuerzas, digamos, que tienen todas las instituciones, en este caso de parte de la aduana, los guías caninos, y una serie de, digamos, de elementos que nos permiten ir a conocer qué es lo que hay dentro de la maquinaria que habíamos interceptado, de tal manera que hay una revisión primero por un escáner, se detecta el contenido del contenedor, se abre el contenedor, todo esto se hace de manera que nadie más lo vea, digamos, de manera reservada, y comienza entonces la revisión de qué es lo que está dentro de la maquinaria, que era lo que nos parecía la fórmula en que estaban ocupando estas bandas para trasladar la droga, y se hace, como se ha mostrado, ¿cierto?, una primera perforación al equipo, se saca una muestra del contenido de esa perforación y de esa manera pudimos comprobar que efectivamente se trataba de droga y a partir de ese primer paso se hace la destrucción, o mejor dicho, la intervención del equipo para ver efectivamente qué es lo que contiene este aparato, ¿cierto? Y lo que nos permite confirmar que se trata de un embarque importante de droga hacia Europa. Claro, y acá se marca un antes y un después. Hay un punto de inflexión en esta historia porque muchas veces cuando se encuentra droga o cuando se encuentran artículos de contrabando, se suele incautar esa mercadería. Y hasta ahí llega la operación y se da la información de que se incautó cierta cantidad de drogas, pero lo que hemos estado viendo en los últimos años, sobre todo desde la pandemia que empezó a aumentar el tráfico marítimo de drogas, de armas, es esta figura de las entregas controladas o entregas vigiladas, donde se permite que un poco de la droga se reemplaza el resto y se permite que un poco siga su curso, sin que se sepa que se descubrió, para poder esperar a que se siga su ruta y lo reciban las personas que la están esperando y así poder desbaratar a toda la banda. Eso fue parte de lo que se decidió acá, pero había una complejidad que era la manera en que estaban también construidas estas maquinarias, Braulio. ¿Tú nos puedes contar cómo estaba oculta la droga en estos cilindros metálicos gigantes que hacían también muy difícil poder acceder a ella y también, me imagino, dejar todo como que acá no hubiera pasado nada? Sí, pues uno va aprendiendo que los métodos de ocultamiento van perfeccionándose y en este caso observamos un rodillo de acero de bastante espesor que tenía en su interior otro rodillo igual del mismo espesor y dentro de ese segundo rodillo una caja metálica que contenía estos paquetes con droga que además estaban mezclados con arena de tal forma de dar la sensación de que se trataba de un cuerpo compacto y de esa manera poder pasar los análisis que se pueden hacer tanto con el camión escáner o con otros Claro. equipamientos que permiten ver el interior de este tipo de maquinaria. Y eso, bueno, necesitaba, ¿cierto?, del apoyo de la información que pudimos recoger para darnos la confianza de que al interior de esos equipos se trasladaba algo de tipo ilegal. Claro, y acá me voy a salir un poquito de este caso en particular, pero en otros casos que hemos hecho, la manera en que los traficantes o contrabandistas de todo tipo intentan ocultar la mercadería es increíble. Yo me acuerdo que hace poquito hicimos un reportaje también con aduana de cigarros que venían ocultos en contenedores con chalas y la guía de despacho, digamos, decía chalas y claro, uno sacaba la primera capa, pero detrás estaba lleno de cigarrillos que también era un contrabando ilegal multimillonario. Y en
ese sentido ahí preguntarte quizá un par de anécdotas, ¿qué ha sido quizás lo más estrafalario que ustedes han visto en esta experiencia que tienen en la aduana de intentos de esconder droga u otras mercancías y hacerlas pasar por otra cosa? Sí, hay de todo, ¿ah? La verdad que uno, por ejemplo, recientemente se descubrió un camión que traía cigarrillos ocultos dentro de al interior de las puertas, debajo de la máscara del vehículo por la parte interior. La verdad que sobran ejemplos para darse cuenta de la imaginación que tienen este tipo de organizaciones para ocultar la mercancía que ellos quieren traficar. Lo importante y por eso que es relevante el trabajo coordinado de las instituciones, que vamos sumando equipamientos, como por ejemplo en el caso nuestro, contar con un portal escáner nos permite ver el interior de contenedores o de camiones o de otro tipo de medios de transporte. A eso se le agregan los guías caninos que a través de los perros pueden detectar algún tipo de traza de olores, no solo de droga, también de cigarrillos, incluso de dinero y todo tipo de mercancías que pueda resultar de riesgo para la población. Y además, todo eso apoyado con la información que se va recopilando y en este caso, información propia que levantó aduana, más la información que nos aportan las policías y que con todo ese conjunto de elementos, ¿cierto? Uno se va formando la convicción y puede ir con altas probabilidades, ¿cierto?, de encontrar algún tipo de ilícito que se está trasladando dentro de nuestro territorio. Claro, y ese trabajo de inteligencia también acá se vuelve súper relevante porque lo decíamos, Braulio, estamos con el director regional de aduanas de Valparaíso, para quienes se estén sumando también a la audiencia de esta transmisión, repasando esta operación Mediterráneo, lo decíamos, es la primera vez que una operación de inteligencia de la policía chilena, coordinada con aduanas, coordinada con el Ministerio Público, se ocupa de una entrega controlada de droga desde Chile hacia Europa vía marítima, que es un método de transporte que están usando cada vez más los narcotraficantes, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. De hecho, es una preocupación por parte también de la ONU, el cómo ha ido aumentando este método de traficar de droga, porque pasan por menos sitios de control, porque son trayectos largos y pasan por un puerto y otro, a comparación de cuando se hace el tráfico por tierra, que pasan por varios controles en los distintos países. ¿Cuál es la importancia entonces para aduanas también el de haber detectado este caso inédito en la historia policial chilena y que permite detener gente por primera vez en una operación conjunta con España, con Francia, tanto en Europa como en Chile, pero además una operación que nos decían desde el Ministerio Público es importantísima porque revela también cómo estas bandas operan desde la cárcel, porque habían 3 líderes que estaban presos por casos anteriores que desde la cárcel estaban dando las instrucciones en este caso. Sí, todos esos elementos nos confirman al menos dos cosas. Una, que es la envergadura de estas organizaciones, cuál es la forma en que ellos trabajan, vale decir, el modus operandi que están utilizando. Eso para nosotros es una tremenda enseñanza porque nos permite mejorar nuestros sistemas de evaluación, nuestros sistemas de análisis. Pero también la otra elemento que es importante en esto es que confirma también la forma en que estamos trabajando como aduana en conjunto con las policías, en conjunto con el Ministerio Público, de tal manera que la colaboración en este caso fue fundamental para poder llegar con éxito a su conclusión. Son elementos que se van sumando, son experiencias que nos ayudan a, como digo yo, a confirmar que este es el mecanismo, este es el modo de trabajar y que nos presenta también un futuro que nos permite, creo yo, poder también anotarnos otros éxitos en otras investigaciones que estamos llevando adelante y que vamos a seguramente tener noticias en el futuro. Claro, y la importancia del trabajo conjunto de las distintas instituciones, como tú dices, Braulio, acá estamos hablando de un trabajo importantísimo de inteligencia que hizo aduana, de algo muy pequeño, una empresa que estaba exportando maquinaria a Europa, haciendo lo que parecía ser un muy buen negocio, pero fijándose en los detalles, una empresa que tiene poco tiempo de constituida, que no tiene mucho movimiento, que está haciendo una exportación multimillonaria y tener la capacidad ahí también de detectar aquí algo raro hay y que esa percepción de resultados como esto, estamos hablando de 60 kilos de droga que se querían exportar, que se iban a convertir en 2.000 millones de pesos de ganancia para estas bandas criminales finalmente. Sí, además hay que tener presente de que este era un envío que estaba esperando su confirmación para seguir enviando droga.
Por lo tanto, no solo hay un desbordamiento de la propia organización, sino que además se le coloca un freno a un proceso que se estaba dando y que probablemente iba a continuar, y ya no iban a ser Claro, 60 kilos y probablemente iban a ser volúmenes mucho mayores. Entonces también sí. desde ese punto de vista es un éxito bastante importante porque hay un flujo que se corta y que por lo tanto nos permite también anotar allí un éxito desde ese punto de vista. Y eso es una técnica habitual que hacen este tipo de bandas. Ustedes como aduaneros con aduanas de otros países se van avisando, oye, acá hay una ruta sospechosa. Esto de que se habla mucho de que las bandas delictuales intentan probar rutas, mandar una poca cantidad de droga y ver si funciona y seguir utilizando esos mismos trayectos. Sí, efectivamente, entre las aduanas y entre las policías existen alertas que permiten ir detectando algunos movimientos que resultan sospechosos, que en algunos casos no se alcanzan a detectar en su momento, pero que con posterioridad, cuando se da un aviso oportuno, permiten detectarlos antes de que se concrete, digamos, el delito. Y por lo tanto, aquí hay que destacar que no solo está esta colaboración interna, sino que también hay una colaboración de las instituciones a nivel internacional. También nos Claro. ayuda muchísimo a este perfilamiento, a la detección, ¿cierto? Y como decimos, a detectar modos de trabajo que tienen estas organizaciones y que ayudan mucho para su detección. Claro, y bueno, esta fue una operación inédita, por eso queríamos conversar contigo, Braulio Cubillos, regional de las aduanas de Valparaíso, para que nos contara un poquito cómo fue este proceso. Y quiero recordarle a todos ustedes, los que nos están viendo ahora, si es que no vieron el informe 24 que salió al aire anoche en 24 Horas Central, pueden ver, pueden revivirlo, pueden verlo por primera vez a través de nuestro canal de YouTube, pueden verlo a través del código QR o el link que pueden ver acá abajo, pueden revivir esa operación que pudimos llevar en exclusiva porque, como comentábamos acá precisamente con Braulio, esta fue una operación inédita y todo surge gracias a ese trabajo minucioso de detectar una operación algo sospechosa. Braulio, para finalizar acá en este caso, la importancia o las dificultades también que se plantean hoy en día con el tráfico marítimo. Yo te lo comentaba, hasta la ONU incluso ha catalogado al puerto de San Antonio como uno de los puntos neurálgicos en el intento de traficar cocaína hacia otras partes del mundo, y no solo pasa en Chile, sino que a nivel mundial los narcotraficantes se están fijando en las rutas marítimas para hacer sus operaciones. En ese sentido, ¿cuál es el desafío hoy para Chile, para la aduana también por su parte? En este caso me interesa ser bien claro en el sentido de que Valparaíso y San Antonio van a empezar a trabajar, y es un poco la línea de interés que nos interesa generar, como un solo frente portuario. O sea, Valparaíso y San Antonio no están compitiendo desde el punto de vista de la seguridad, están generándose, por tanto, miradas conjuntas, de tal forma de que lo que afecta a Valparaíso también de alguna manera repercute en San Antonio. Eso significa que la aduana y las policías vamos a ir trabajando unidos para que las operaciones que se dan en estos puertos, desde el punto de vista marítimo, estén debidamente coordinadas y no representen un riesgo mayor que el otro, sino que aquí el trabajo conjunto nos ha dado resultados y lo vamos a replicar en esta mirada de frente portuario común, que probablemente vaya a extenderse tanto hacia el norte como hacia el sur, incluyendo Coquimbo, probablemente hasta Talcahuano, porque todas las rutas marítimas como este caso, ¿cierto?, pasan a ser riesgosas y los Claro. espacios que se van cerrando, estas bandas van buscando otros lugares donde puedan instalarse. Del mismo tiempo, la integración con los puertos terrestres, como el caso de Los Andes, donde me encuentro hoy día, generan también vínculos que permiten ir reduciendo al máximo los espacios que estas organizaciones puedan tener, digamos, para sus operaciones. En consecuencia, el gran desafío que tenemos hoy es que esta mirada ya no solo se concentre en Valparaíso, sino que efectivamente incluya o contenga, ¿cierto?, un conjunto de medidas que traten a todos los puertos, tanto terrestres como marítimos, incluso aéreos del país, como un solo sistema de vigilancia, como un solo sistema de coordinación y de trabajo integrado para tener un adecuado control. Bien, Braulio Cubillos, director regional de la aduana de Valparaíso, gracias por conversar con nosotros acá a través de las redes de 24 horas, conversando sobre este informe 24. A ustedes también les agradecemos acompañarnos a través de esta transmisión y los invitamos a ver el informe 24 que fue emitido anoche, la Operación Mediterráneo, lo pueden encontrar acá en el link en YouTube y en la página web también de 24horas.cl. Braulio, muchas gracias, que tengas muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes también. Y a ustedes también los dejamos invitados para una próxima transmisión y revisión también de los reportajes que emitimos de lunes a jueves en 24 horas central. Muy buenas tardes.